Dejando la casa de las Vestales y siguiendo por la Vía Sacra, se encuentra uno de los edificios más grandiosos de la Roma imperial, la basílica que Magencio inició y que concluyó Constantino el año 315 después de Cristo. Ocupaba un área extensísima. La bóveda central, de 35 metros de altura, estaba formada por 3 tramos inmensos que se apoyaban sobre columnas de mármol de una altura de 14 metros. Se utilizó como sede de los tribunales y para celebrar aquellas ceremonias públicas en las que debían participar muchas personas. El interior de la basílica debió ser así, con la gran estatua de Constantino al fondo. Frente a la basílica se distinguía el panorama de la colina palatina, ocupado ya por las viviendas de los grandes patricios. Desde los tiempos de Augusto se utilizó para la residencia de los emperadores, convirtiéndose en un conjunto sin igual en todo el mundo. Y he aquí el panorama que se ofrecía a un visitante que la observaba desde la fachada de la Basílica de Magencio. Esta es la zona que una vez fue ocupada por el Circo Máximo, un enorme edificio con capacidad para más de 150.000 personas. Hay quien habla incluso de 400.000, y en el que tenían lugar las carreras de carros. Según el historiador Dionisio de Halicarnaso, que vivió en tiempos del emperador Augusto, el circo medía 621 metros de largo y 118 de ancho. Ocupaba el Valle Murcia, entre el Aventino y el Palatino. Y de hecho, desde el Circo Máximo puede divisarse un nuevo panorama de las maravillosas residencias imperiales. Para tener una idea de la grandeza de estos palacios imperiales, veamos el triclinio de la Domus Flavia, la sala de banquetes que construyó el arquitecto Ravirio para el emperador Domiciano. En esta sala, que los emperadores usaban para suntuosos recibimientos, Elvio Pertinax fue asesinado por la misma guardia pretoriana que apenas 2 meses antes lo había proclamado emperador. Volvamos al Foro Romano, y más concretamente a la zona del Clivus Capitolinus, una empinada calle que unía el Foro con el Palatino. Para Lanciani, uno de los mayores estudiosos de Roma, esta calle debió ser así. Es increíble, ¿verdad? Pero desde luego las maravillas de la Roma de los Césares no acababan en el Foro. Con el paso de los siglos, además del de los emperadores, Roma continuó expandiéndose. Se levantaron otros foros y después otros edificios, cada uno más imponente que el anterior, destinados a alojar a millares de personas. Las personas podían encontrarse allí, tratar de negocios o pasar su tiempo libre. Y tenían mucho tiempo libre. Sí, porque al parecer entre fiestas religiosas y fiestas civiles, los antiguos romanos tenían al año más de 100 días de vacaciones. Entre los edificios públicos más imponentes se encontraban grandes complejos termales como este que están viendo. Las termas de Caracalla, construidas a partir del 212 después de Cristo. Cubrían una extensión de cerca de 11 hectáreas. Contaban con cisternas capaces de contener 80.000 metros cúbicos de agua. Fueron utilizadas durante más de 300 años sin interrupción hasta que en el año 537, tras el corte de los acueductos a instancias del rey bárbaro Pitiges, dejaron de funcionar. La entrada costaba un cuadrante, una miseria. Más de 2.000 personas podían bañarse a la vez en piscinas de agua caliente y fría, hacer gimnasia, jugar a la pelota, leer, discutir, escuchar a los escritores más en boga que acudían a las termas a dar a conocer su última obra.
Este es el aspecto que ahora presenta la gran zona de la natatio, es decir, la piscina al aire libre. Y así es como pudieron verla quienes la visitaban con las frescas y límpidas aguas del acueducto del Aqua Marfia. Otro gran edificio destinado a dar cabida a centenares de personas era el Teatro de Marcelo. Iniciado por Julio César, fue concluido 17 años antes del nacimiento de Cristo y dedicado a Marcelo, hijo adoptivo del emperador Augusto. Medía casi 30 metros de altura y tenía capacidad para casi 20.000 espectadores. Pero veamos cómo se mostraba el Teatro de Marcelo con el Templo de Apolo, que distaba a 6 metros escasos de la pared exterior del teatro y el de la diosa Belona. A todo su alrededor, centenares de ínsulas, las casas de alquiler en las que vivía la gran mayoría de romanos. Pero uno de los edificios más concurridos era el Anfiteatro Flavio, conocido por todos como el Coliseo. Aquí se organizaban las luchas de gladiadores, un espectáculo que literalmente enloquecía a los antiguos romanos. Quizás no hay ningún otro monumento en el mundo más famoso que el Coliseo. No se sabe con exactitud quién fue su genial constructor, tal vez Rabirio, el arquitecto de Domiciano, o tal vez un tal Guadencio. Lo que es cierto es que el Coliseo fue pensado como una obra maestra de simetría y de elegancia, un signo tangible de la grandeza de Roma. Tenía una altura de 4 pisos que sumaban un total de más de 48 metros, y para construirlo se utilizaron más de 100.000 metros cuadrados de mármol travertino. El Coliseo se construyó en el valle que se extiende entre las colinas de Palatino, Esquilino y Celio, en sustitución de otro edificio provisional de madera, que Nerón había hecho construir después de que el incendio de Roma, el 64 después de Cristo, destruyera el antiguo anfiteatro de Tauro. Impulsado por el emperador Vespasiano, el Coliseo fue inaugurado por Tito el año 80 después de Cristo. Para la ocasión se organizó una serie de espectáculos grandiosos que duraron 100 días y 100 noches, y en los que se mataron más de 100.000 fieras. Pero intentemos ver qué aspecto ofrecía el Coliseo el siglo III después de Cristo. Discúlpenme, pero sentía curiosidad. Así es como vemos el Coliseo en nuestros días. Y así es como aparecía ante los ojos de sus visitantes alrededor del año 300 después de Cristo. El Coliseo y toda la zona que lo rodeaba ofrecía un espectáculo grandioso, único en su género. Pero ¿qué había en esta zona antes de que el emperador Vespasiano ordenara la construcción del Coliseo? Esto. Había un pequeño lago a orillas del cual, después del gran incendio de Roma, Nerón decidió edificar su nueva residencia. Llamó al nuevo palacio imperial Domus Aurea, un conjunto de edificios y jardines que al parecer cubrían una cuarta parte del espacio urbano de Roma. Cuando Nerón fue asesinado, sus sucesores demolieron su casa, rellenaron el lago y levantaron el Coliseo. Estoy seguro de que nadie tenía bastante con mirar el Coliseo únicamente desde fuera. La verdad es que ¿quién podría resistirse a la tentación de entrar reclamado por el clamor del gentío? Por cierto, no sabemos si se tenía que pagar entrada o si esta era gratuita. Pero lo que sí sabemos es que los combates de gladiadores eran un espectáculo del que la gente no se cansaba nunca. Hasta el punto que podían durar meses. Y participaban miles de gladiadores y millares de fieras que dejaban la arena manchada por su sangre. El interior del Coliseo tiene un perfil elíptico tan largo como un campo de fútbol. En su graderío podían situarse más de 70.000 personas. Cualquier ocasión era buena para organizar un combate. No había victoria militar, fiesta religiosa, aniversario, que no se celebrara con sanguinarios juegos entre gladiadores. Fueron millares los espectáculos de este tipo. En uno solo de ellos, promovido por el emperador Trajano y que duró sin interrupción alguna 117 días seguidos, murieron en la arena más de 9.000 gladiadores.
Bajo la arena había un auténtico laberinto. Eran los subterráneos destinados a dar cobijo a los gladiadores y a las bestias feroces. Los subterráneos eran lugares infernales. Entre el estrépito, los gritos, los rugidos, los protagonistas del espectáculo, ya fueran fieras o gladiadores, esperaban para emerger a la deslumbrante luz de la arena. Les esperaba un público delirante para lo que debía ser una perfecta y entusiasmante puesta en escena de la muerte. Y muchas veces, para hacer más excitantes los combates, se montaban increíbles escenografías sobre la arena del Coliseo. Es una maravilla, ¿no les parece? Decorados como este eran el decorado de los combates matutinos entre hombres y animales, y los que enfrentaban a gladiadores por la tarde. Para el gran público, los gladiadores eran héroes, y muchas damas nobles romanas hubieran hecho lo que fuera por conseguir los favores de Sergio el Tracio o Atilio el Mirmillón. Una idea realista de lo que debieron ser estos combates nos la ofrece una pintura del artista francés Jean-Léon Gérôme. Síganme. Este es el cuadro de Gérôme. Discúlpenme. ¡Oh! Es fantástico poder entrar en un cuadro. Supongo que a ustedes también les gustaría. Aquí tenemos a los gladiadores al final de un combate. Pero no todos los gladiadores eran iguales. Estaban los samnitas, que llevaban escudo y espada, los tracios, que usaban puñal, los mirmillones, llamados así porque en su yelmo aparecía la figura de un pez, el mirmillo. Y por último los reciarios, que tras atrapar a su enemigo con su red, lo mataban con un tridente. En este dibujo, el pobre reciario se lleva la peor parte. Esas mujeres que ven ahí arriba con un velo cubriéndoles la cabeza son las vestales, las sagradas sacerdotisas vírgenes que, a pesar de su vocación, acudían a ver el espectáculo. La forma de combatir del reciario no debe haber gustado a las vestales, porque tienen el pulgar hacia abajo y con ello lo están condenando a muerte. El público, de hecho, no asistía tan solo al espectáculo, sino que participaba, aullando de forma salvaje y gritando «¡Degüéllalo! ¡Mátalo!» y girando el pulgar hacia abajo si querían que el gladiador derrotado muriera. Como pueden imaginar, el mundo de los gladiadores era realmente un mundo aparte, violento, feroz y enigmático. Los gladiadores no aprendían únicamente a usar las armas, sino también a morir heroica y honorablemente para merecer el aplauso de la multitud. Únicamente en una ocasión los gladiadores se rebelaron de verdad. Fue la rebelión de Espartaco, que por un momento hizo temblar a Roma. Y aquí concluye esta primera etapa de nuestro viaje por las maravillas de la antigüedad. Pero volveremos a vernos muy pronto. Adiós.